I want to sever the fate of this world. A world of only victors. A world of only peace. A world of only love. Everybody wants to rule the world. I will create such a world. There's a room where the light won't find you. Holding hands while we It's the power of a god. do, I'll be right behind you. Gladly. The ghost of Uchiha. Y hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que tengan un espléndido día. Como pueden ver, aquí traigo un nuevo capítulo de esta maravillosa serie. Pero antes Me di cuenta de que tenía que dejar de lucirme en la academia. Me di cuenta de esto cuando comencé a notar algunas idas y venidas extrañas a mi alrededor. Cuando comenzó el segundo año de la Academia Shinobi y mantuve mi excelencia académica y física en comparación con mis compañeros, comencé a notar algunas miradas extrañas y contemplativas de los adultos a mi alrededor. Incluso escuché algunas de las conversaciones silenciosas entre los instructores de la academia, sugiriendo que era probable que mi ascendencia tuviera orígenes Shinobi o que una graduación temprana parecía una buena idea ya que estaba muy por delante de la curva. Esas eran sospechas que quería frenar lo más posible. Claro, quería mantener y asegurar mi posición como el mejor de la clase, pero no podía mostrar mi perfecta ejecución de los 3 ninjutsu de la academia cuando todavía estaba en segundo año, mi precisión casi perfecta con kunai y shuriken, y mi intelecto aparentemente prodigioso con los estudios académicos. Esto significaba que tenía que mantener la brecha actual entre mis compañeros y yo y evitar mostrar más de lo que necesitaba, de lo contrario la gente podría comenzar a mirar demasiado de cerca mi ascendencia y no estaba seguro de qué podrían encontrar. Peor aún, podrían recomendarme para graduarme anticipadamente y perderme la oportunidad de formar parte del equipo del novato 9. En teoría, podría aprobar los exámenes Genin con mis estadísticas y habilidades actuales, pero si quisiera hacerlo, ya lo habría hecho. No hice tal cosa simplemente porque quería permanecer en mi clase actual y eventualmente terminar en un equipo con el elenco principal. ¿Por qué me dignaría unirme a un equipo de don nadies cuando podría estar con los herederos y herederas del clan más prominentes? Pero la idea más aterradora de todas era que ciertos individuos se dieran cuenta de que estarían más que dispuestos a explotar mi talento percibido o, peor aún, el descubrimiento de mis habilidades de jugador. Entidades conocidas como Danzo u Orochimaru podían ser eludidas de alguna manera, aunque era dudoso que pudiera mantenerlo durante un periodo prolongado de tiempo bajo un escrutinio prolongado. Sin embargo, las amenazas desconocidas para mí, como las potencias extranjeras o incluso Akatsuki, en las que el anime y el manga no habían profundizado demasiado desde el principio, eran las más preocupantes. Por lo tanto, resolví mantener una representación externa de un estudiante talentoso, pero no demasiado prodigioso, que es capaz de mantenerse un paso por delante del segundo estudiante más talentoso que es Sasuke, pero solo a través de puro esfuerzo y trabajo duro y no de cualquier tipo. Del genio subyacente. Era el único compromiso con el que me sentía cómodo, ya que me negué a actuar como el último muerto o a bajar mis calificaciones deliberadamente. Además, sería aún más sospechoso si el estudiante número 1 de repente comenzara a perder sus lanzamientos de shuriken o a estropear sus exámenes escritos. Aún debería tener cierta libertad para practicar algunas de las técnicas más avanzadas de mi repertorio actual y futuro, siempre y cuando tenga confianza en la privacidad de mi entorno. Simplemente no podía hacer alarde de ellos por toda la ciudad a menos que buscara atención peligrosamente superflua. Shinji-kun, alguien chasqueó los dedos en mi cara, ¿estás despierto o deberíamos llamar a un ninja médico? La pregunta me sacó de mi contemplación mientras rastreaba la fuente del chasquido hasta la única otra rubia en la clase además de Naruto, Yamanaka Ino. Ella era alguien que se había unido al equipo Shinji no oficial desde muy temprano, incluso antes de que yo obtuviera el primer lugar en los exámenes de fin de año hace 1 o 2 meses. Tal vez se imaginaba a sí misma como contraria al sentimiento popular, podría haber sido para fastidiar a su eterna rival Sakura, o más probablemente fue una participación voluble en alguna forma de tribalismo juvenil. ¿Dijiste algo? Respondí sin comprender. Francamente, me he encontrado desconectándome de sus conversaciones inmaduras con más frecuencia que antes. No me importaba lo que esa chica le dijera a la otra, y no me importaba que un niño raro estuviera hurgando en su nariz durante la clase.
La mayor parte de lo que salía de sus bocas era ruido que entraba por un oído y salía por el otro. Mou, Shinji-kun, qué cruel. Mi corazón de doncella ha sido herido. Ino hizo una demostración exagerada de agarrarse el pecho mientras se enfurruñaba por mi insensibilidad percibida pero adivinada con precisión. Lo siento, estaba pensando en lo que Iruka-sensei estaba enseñando hace un momento. Supongo que puedo perdonarte, pero tienes que compensarme de alguna manera, ella respondió astutamente mientras casualmente enganchaba su brazo alrededor del mío. Oi, Shinji-kun puede tolerar tus tonterías, pero yo no tengo su paciencia divina. Déjalo, bestia asquerosa. La siempre presente Kaori gruñó, su cabello erizado por las acciones de Ino. Oh, lo siento, no te noté ahí. Tienes tan poca presencia como siempre, Kaori-chan. Ino se encogió de hombros como si no pudiera evitar pasar por alto su existencia. Esto solo enfureció aún más a la niña huérfana, pero antes de que la discusión empeorara, Chouji afortunadamente intervino en el momento adecuado. Kaori, ¿no vas a comer? Actualmente era la hora del almuerzo y algunos de nosotros nos habíamos reunido para comer juntos. Nuestro grupo típico estaba formado por Kaori y yo, y había una rotación frecuente entre los diferentes miembros del clan que invitaba a comer con nosotros. Hoy tuvimos con nosotros al trío Inoshikacho. Era psicología social elemental. Establecerme como el núcleo del grupo social y dejar que ellos, sin saberlo, compitieran por mi atención y compañía, ya que yo era quien elegía quiénes estaban en el grupo IN y quiénes eran demasiado desagradables para unirse. Era una práctica que había comenzado el año pasado y funcionó de maravilla. Sus jóvenes mentes aún no podían comprender la sutileza de mis acciones. Incluso Sasuke se unía ocasionalmente, aunque eran pocos y espaciados, nunca fue una incorporación constante. Pero no desde las vacaciones de verano. La masacre de Uchiha había ocurrido durante el intervalo de un mes entre el primer y el segundo año, y el incidente había convertido al niño en una persona melancólica, fría y a veces hostil hacia los otros niños. Si bien estaba agradecido de no haber nacido en el clan Uchiha y así poder evitar la masacre, no sentí ningún placer al ver las consecuencias del incidente. Sabía que se avecinaba la masacre y había contemplado hacer algo para cambiar el resultado del clan. Pero sabía que no era posible ni factible en absoluto. Si pudiera confiar en la información del material canónico, el clan Uchiha había sido aniquilado bajo el mando de los ejecutivos de la aldea por varias razones. En primer lugar, el clan siempre había sido desconfiado y aislado del resto de la aldea después de que su antepasado fundador, Uchiha Madara, abandonara la aldea antes de regresar con el zorro demonio de 9 colas. Esto ya provocó sentimientos de mala voluntad por parte del resto de la aldea, y cuando el Kyuubi reapareció hace 9 años y atacó la aldea, causando bajas masivas tanto entre la población civil como entre la población shinobi, el clan Uchiha fue puesto bajo un escrutinio y vigilancia aún más intensos. Dado que el Kyuubi podía ser controlado por los ojos Sharingan del clan, había algunos que sospechaban que ellos habían orquestado el desastre, lo que en realidad era solo medio cierto. A partir de ese momento, el rencor guardado por el clan se convirtió en malicia y se reavivó el odio hacia el liderazgo influenciado por Senju. Habían estado planeando un golpe de estado para derrocar al liderazgo de Konoha antes de que se ordenara a Itachi masacrar al clan hasta el último niño. Solo Sasuke se salvó a cambio de la lealtad de Itachi, una recompensa por el cruel acto que le habían encomendado ejecutar. Incluso si quisiera intervenir, no había ninguna manera plausible de entrar en los turbios pantanos sin quedar atrapado en sus traicioneras garras. Cualquier acto por mi parte solo atraería atención no deseada en el mejor de los casos y, en el peor, un mayor interrogatorio. En última instancia, por muy desalmado que fuera, no podía intervenir sin causar efectos mariposa no deseados que se propagarían en el tiempo y cambiarían el futuro que ya no tendría la ventaja de conocer de antemano. Además, también era posible que Sasuke necesitara la masacre para alimentar su obsesión por ganar poder y, en última instancia, volverse lo suficientemente fuerte como para estar al lado de Naruto en la batalla final. ¿Qué pasaría si, al alterar el futuro, no alcanzara ese estándar sin la motivación adecuada como vengador? Es poco probable, claro, pero podría garantizar que no cambiaría el resultado, la reencarnación de Indra o no. No tenía tal garantía, por lo que no podía intervenir y hacer nada que pudiera influir en el resultado. Por lo tanto, el resto de la clase generalmente dejaba en paz al último Uchiha leal, ya que tendía a arremeter contra cualquiera que se le acercara sin importar su intención. Naruto una vez había intentado abrir al chico cerrado, reconociendo la soledad y la desesperación por la que él mismo había pasado antes.
pero la interacción rápidamente se salió de control y terminó con Naruto y Sasuke rodando por el suelo, disparándose entre sí antes de que algunos de los chicos y yo tuviéramos que separarlos para que no intentaran matarse entre sí. Ahora Sasuke se negaba incluso a reconocer cuando ocasionalmente hablaba con él o cuando le pedí que se uniera a nosotros para almorzar, a diferencia de todos los demás niños en la clase. La única otra excepción fue Shikamaru. Pensé que era demasiado vago para participar en la actividad camarilla, pero era muy probable que el heredero de Nara hubiera echado un vistazo a mi comportamiento y hubiera descubierto mi plan de juego, ya que había pensado pensativamente durante unos momentos antes de exhalar. Molesto. Cuando lo invito, me di cuenta de que solo se unía a nosotros de buena gana cuando se lo pedía a su amigo de la infancia, Choji. E incluso entonces podría haber sido por preocupación por mi cobarde influencia sobre el heredero Akimichi. Mi observar me había demostrado que sospechaba y desconfiaba de mí porque pensaba que era demasiado maduro para mi edad y que podría tener motivos ocultos para insertarme dentro del círculo de amigos de los miembros del clan. Fue una deducción increíblemente precisa del genio perezoso, especialmente para su edad. Kaori se estremeció ante la pregunta por alguna razón y sacudió la cabeza. No tengo hambre. Oh, es una dieta. Estoy a dieta. Shikamaru miró perezosamente su respuesta, poco convencido, pero no se molestó en intervenir, mientras Choji simplemente parecía confundido. ¿Dieta? ¿Qué es eso? ¿Sabe bien? Ino explicó con altivez. No puedes comer eso, Choji. ¿Es eso todo lo que se te ocurre? Hacer dieta significa que está tratando de comer menos para perder peso. Se volvió hacia Kaori. Bueno, supongo que ciertamente lo necesitas. El argumento de que Choji había desarmado sin saberlo comenzó de nuevo. Eso es suficiente, cuervo de dos caras. Estoy a punto de patearte el trasero. Kaori miró a la rubia, subiéndose las mangas para indicar que se estaba preparando para pelear. Sé cuervo. Oh, qué rudo y poco femenino, definitivamente eres uno de los chicos después de todo. Ino sonrió y señaló, refiriéndose a algún comentario interno que debieron haber compartido entre ellos. Había estado observando su interacción con cierto nivel de alegría, pero también desinterés cuando noté los moretones negro azulados en ambos brazos de Kaori cuando se arremangó. Kaori. Esos moretones, dije arrastrando las palabras, algo curioso ya que la chica no era la más activa físicamente entre las chicas, e incluso cuando estaba inclinada a unirse a mí para el entrenamiento físico, no se esforzaba lo suficiente en lastimarse así. Kaori visiblemente entró en pánico ante mi mención de los moretones, y rápidamente se bajó las mangas para ocultarlos. Ah, esos son de entrenamiento. ¿Sí? Solo estaba entrenando y de alguna manera eso sucedió sin saberlo, ja. Ella explicó frenéticamente y nuevamente fue completamente poco convincente. Entrecerré los ojos ligeramente. Los combates entre las chicas generalmente nunca llegaban tan lejos como para dejar marcas visibles en su piel, ya que la mayoría de ellas evitaban lastimar a sus oponentes tanto como era posible, y de todos modos no tenían la fuerza en sus cuerpos preadolescentes para causar ningún daño significativo. Algo estaba pasando, pero al final no podía molestarme en profundizar demasiado en algo que pudiera preocuparme. Alerta de misión. El secreto de Kaori. Investiga el misterio detrás de los moretones de Kaori. Descubra qué le pasó realmente a Kaori. Ayudar a Kaori con su problema. Recompensas. Más 1000 exp. Fallo. Red disminuyó significativamente con Kaori. Bueno, eso cambió las cosas. Y vaya, había varios objetivos ocultos para lo que a primera vista parecía una búsqueda sencilla. La recompensa, solo por los objetivos principales, también fue inusualmente alta. Definitivamente algo andaba mal aquí, y la misión me dio incentivos más que suficientes para descubrir qué estaba pasando realmente. Ara, qué salvaje. Las chicas gentiles como yo simplemente no pueden imaginar el estilo de vida tan duro que llevas. Ino aprovechó la oportunidad para derribar una vez más a Kaori, quien siempre había expresado su disgusto por la rubia ya que ella era una de las que ocasionalmente menospreciaba mis antecedentes antes de cambiar de alianza. Tuve que elogiar a Kaori al menos por su lealtad, ya que ella siempre defendió nuestros orígenes compartidos y aprovechó cada oportunidad para señalarlo. Las cejas de Kaori se movieron con ira, calmándose con un notable autocontrol. Te dejaré ir esta vez por el bien de Shinji-kun. Por supuesto, Yamanaka no podía dejar de lado la vulnerabilidad potencial que acababa de detectar. Me pregunto con qué hooligans andas para conseguir esos moretones.
Las chicas decentes como yo tenemos que prestar atención a lo que dañaría nuestra piel después de todo. La chica en cuestión no respondió, solo se estremeció perceptiblemente ante las palabras de Ino. Esto solo confirmó mis sospechas e incluso recogí algunas pistas del intercambio. Kaori se había estremecido ante la declaración de Ino, específicamente cuando mencionó a los hooligans. Esa fue una pista, si es que alguna vez escuché una. Sorprendentemente, sin embargo, fue Shikamaru quien intervino en este punto. Ino, déjalo en paz. Deja de ser tan problemático. Ante eso, fijó su mirada en mí. Su rostro estaba impasible, pero pude leer las intenciones lo suficientemente bien como para ver la pregunta tácita en sus ojos. ¿Hiciste eso? En primer lugar, me ofendió que pensara tan mal de mí. ¿Qué creía que estaba pasando? ¿Abuso doméstico? En segundo lugar, su evidente disgusto hacia mí era preocupante. No le había hecho nada activamente a él ni a los otros niños, así que no podía entender de dónde venía su desconfianza. ¿Era simplemente una persona escéptica por naturaleza o mi acto fue tan malo que un niño de 8 o 9 años podría darse cuenta? Negué discretamente con la cabeza en señal negativa. ¿Tú? ¿Por qué estás de su lado, perezoso? Oye, mírame cuando te hablo. Ino le respondió al heredero de Nara. Shikamaru mantuvo su mirada mirándome por unos momentos, como si deliberara sobre la veracidad de mi respuesta antes de asentir, satisfecho con su breve pregunta, y se volvió hacia el rubio que le estaba gritando. ¿Te importaría bajar el volumen como mucho? A este paso me quedaré sordo incluso antes de graduarme. Mientras Ino le gritaba al pobre chico por expresar algo con lo que yo estaba de acuerdo, miré a Kaori, quien ahora estaba claramente aliviada de que el tema hubiera cambiado de su tema de preocupación. Ella notó mi mirada y desvió la mirada inmediatamente, tratando de parecer lo más imperturbable posible. ¡Qué transparente! Deslicé mi lonchera a medio comer que había preparado en casa hacia la chica. Puedes comer el resto si tienes hambre. Kaori miró de un lado a otro a la lonchera y a mí, evidentemente agradecida. Hizo un gesto para aceptar la lonchera, pero se detuvo, dándose cuenta de que aunque estaba realmente conmovida por el gesto y además estaba hambrienta, no podía aceptar la comida porque su historia encubierta se lo impedía. De mala gana retiró su mano, disculpándose torpemente, gracias Shinji-kun, pero en realidad no tengo hambre y estoy a dieta, así que... Me encogí de hombros, bueno, ya estoy lleno, así que iba a tirar el resto. Puedes considerarlo como un día de trampa o algo así. Puedo ver que tienes hambre. Señalé la lonchera hacia la que ella lentamente estaba arrastrando su mano. Bueno, si insistes entonces no puedo evitarlo. No puedo decirte que no después de todo, Shinji-kun. Con eso, aceptó agradecida la comida y embelesó su contenido con un fervor mal disimulado. La cocina de Shinji-kun es excelente como siempre. Se las arregló para hablar entre bocados. Era algo en lo que había hecho todo lo posible por mejorar a pesar de que nunca apareció la habilidad cocinar, ya que mi paladar ya estaba demasiado acostumbrado a la buena comida como para tolerar menos. No podía presumir de estar al nivel de un chef profesional, pero supongo que tenía el talento suficiente en las artes culinarias para mejorar tanto. Este fue un logro del que me enorgullecí más que mis habilidades de combate, ya que no tenía la ventaja de que el sistema de jugador lo reforzara. Fue únicamente gracias a mis propios esfuerzos y numerosos experimentos que pude acercarme siquiera a una pobre imitación de los platos de 3 estrellas Michelin que solía comer en mi vida anterior. Mientras la veía devorar la comida, supe con quién comenzar mi investigación. Cuando la hora del almuerzo llegó a su fin, las chicas y nosotros los chicos nos separamos mientras nos dirigíamos a diferentes partes de la academia. A partir del segundo año, las chicas participarían en clases de kunoichi, que según me dijo Kaori, consistían en aprender artes culturales como arreglos florales y ceremonias del té que ayudarían a las kunoichi a integrarse durante las misiones de infiltración, mientras que los niños aprenderían a moderar nuestro alboroto y nuestros instintos más salvajes a través de sesiones de meditación. La mayoría lo tomó como una oportunidad para tomar una siesta, pero personalmente lo usé para practicar mi habilidad meditación. Mientras caminábamos hacia el salón de clases asignado para nuestra lección de meditación, Shikamaru retrocedió, mirándome y señalándome para que hiciera lo mismo. Sigilosamente reduje el paso para igualarlo. ¿Sabes algo sobre lo que le pasó a Kaori? Me susurró. La franqueza fue sorprendente. El chico perezoso nunca fue tan directo con sus palabras. No. Algunas sospechas pero nada que pueda confirmar. Yo respondí. Yo también. ¿Qué vas a hacer al respecto?
Me volví hacia el chico con un ligero grado de curiosidad. No estaba en su patrón de comportamiento preocuparse tanto por algo que sin duda sería considerado como problemático para él. Voy a confrontarla después de clase y preguntarle directamente qué está pasando. Shikamaru tarareó pensativo por un momento. ¿Es esa la mejor manera de hacer esto? Puede que no diga la verdad. No parecía dispuesta a soltar la sopa en ese momento. ¿Qué te hace pensar que lo hará más tarde? Habría estado de acuerdo con él si no la conociera tan bien como la conocía. Eso fue porque había demasiada gente alrededor. Ella confía en mí. Si le pregunto cuándo seremos solo nosotros dos, me lo dirá. Shikamaru se volvió hacia mí contemplativamente. Eso podría ser cierto, considerando tu astucia. Mi ceja se levantó ante su elección de palabras. Claramente tenía algunas palabras que decir, pero se estaba conteniendo. Si tienes algo que decir, simplemente dilo. Andarse por las ramas de esta manera es, como se dice, problemático. Quizás sería mejor simplemente aclarar las cosas ahora antes de que sus sospechas se conviertan en absoluta desconfianza. El genio perezoso dejó de caminar y extendió un brazo para detenerme a mí también, dejando que Choji, que se había unido a la conversación con otros chicos que iban en la misma dirección, siguiera adelante. Después de asegurarse de que no había nadie más a nuestro alrededor, suspiró profundamente, murmurando algo sobre gente problemática. ¿Tú, qué estás tratando de hacer aquí? Le lancé una mirada inquisitiva. ¿Qué quieres decir? Sabes a lo que me refiero. Eres inteligente. Y sabes que yo también lo soy. Así que, como dijiste, deberíamos dejar de andar por las ramas y ir directo al grano. Te veo, reuniendo amigos y rodeándote de los miembros de los clanes más prestigiosos de Konoha. ¿Cuáles son tus intenciones? Una sonrisa maliciosa apareció en mi rostro. Oh, ¿entonces consideras que tu clan es uno de los más prestigiosos de Konoha? No estoy alardeando, son solo los hechos. Y no cambies de tema. Responde la pregunta. No entiendo a qué intentas llegar, simplemente me gusta hacer amigos. ¿A ti no? Le devolví la pregunta. Shikamaru era un niño inteligente, de eso no había duda. Dentro de unos años podría resultar un desafío a la hora de igualar el ingenio. Pero ahora mismo, con su edad e inexperiencia actuales, enfrentarse a una persona que prosperó en el ámbito de la política global llena de engaños, hipocresía, engaños y puñaladas por la espalda, llegó 10 años antes de tiempo. Deberías saber cómo me siento al hacer amigos. Son más problemáticos de lo que valen. Y tu respuesta me parece, en el mejor de los casos, dudosa. Claramente pasas más tiempo con nosotros que los otros niños nacidos en civiles, ¿no? Suspiré profundamente, pareciendo como si se hubiera dado cuenta de mis supuestas intenciones. Bueno, si quieres saber la verdad, son molestos. Me refiero a los otros niños. Shikamaru levantó una ceja ante mi repentina y sincera respuesta. ¿Molesto? ¿Cómo es eso? Sabes que soy el mejor de la clase, ¿verdad? Y en Taijutsu soy el segundo después de Sasuke. Pero desde el incidente de Uchiha, ha sido mucho más hostil y agresivo que nunca, así que ahora los otros niños acuden en masa. Pide orientación. ¿Te das cuenta de lo frustrante que puede ser cuando me piden constantemente que los ayude con un asunto simple u otro? Shikamaru inconscientemente asintió con la cabeza. Pero después de un tiempo me di cuenta de que los únicos que no pedían ayuda, o al menos no tanto como los demás, eran los miembros del clan que ya tenían una base decente en lo básico. Con ustedes, no lo hice. No tengo que responder esas preguntas tontas. No tuve que contener mis frustraciones. Entonces, es inconcebible imaginar que prefiero pasar tiempo con ustedes simplemente porque no me molestan tanto como los demás. Nara reflexionó sobre mis palabras por unos momentos, entendiendo la lógica detrás de lo que estaba diciendo. Yo, supongo que eso tiene sentido. Pero entonces, ¿por qué tomarse la molestia de hacer todo eso si no quieres que los otros niños te molesten? Me encogí de hombros. No es como si me estuvieran irritando intencionalmente. Y si pudiera ayudarlos cuando realmente necesitan orientación, entonces ¿por qué no, verdad? Sería egoísta de mi parte ignorarlos solo para poder sentirme más cómodo. Entonces sería tan malo como Sasuke, ¿sabes a qué me refiero? Shikamaru pensó en lo que dije, pero todavía parecía un poco dudoso. Solo necesitaba un empujón más para cerrar este asunto por completo. Mira, entiendo que no confíes en mí. Sinceramente, no sé qué he hecho para ganarme esa sospecha. Si alguna vez te ofendí sin querer, te pido disculpas. Pero no creo haberlo hecho. ¿Alguna vez he hecho algo que justifique tu desconfianza?
Si todavía no estás satisfecho, entonces espera y observa, comprueba por ti mismo si tengo motivos ocultos. Ofrecí, monitoreando sus expresiones, que no eran tan cautelosas como él pensaba. Mi viejo siempre me decía que como yo era el heredero del clan y eventualmente heredaría su posición como líder, podría haber personas que se acercaran a mí solo para hacer uso de esa influencia para su propio beneficio. ¿Cómo puedo saber si no eres uno de ellos?, dijo, endureciendo su mirada. Este mocoso. Desde que nací, he tenido personas que se han acercado a mí queriendo usar la riqueza y la influencia de mi familia para su propio beneficio. Si cree que lo tiene difícil es que no tiene idea de cuántas personas han probado algo así conmigo. A veces he tenido que golpear a la gente con un palo metafórico mientras se aferraban a mis tobillos con la esperanza de que de alguna manera pudieran beneficiarse de mí. Vaya, eso apesta. Respondí con toda la lástima que pude reunir. No esperaba tal respuesta cuando abrió mucho los ojos. ¿Eh? ¿Qué apesta? Tener que vivir tu vida así. Sospechar de cualquiera que se cruce en tu camino, necesitar descifrar cuáles son sus intenciones o si incluso tienen esas intenciones en primer lugar, no lo sé, simplemente suena como si nunca lo harías. Ser capaz de confiar verdaderamente en cualquiera. Y si no confías en nadie, ¿cómo podrías sentirte seguro? Simplemente me suena miserable, eso es todo. Ah. Lo siento, no quise decir eso de mala manera, solo que personalmente no me gustaría vivir así, eso es todo lo que quise decir. No hay nada malo si lo haces. Quiero decir, siempre y cuando seas feliz, ¿verdad? Comencé a explicar antes de parecer disculparme frenéticamente por insultar accidentalmente su forma de vida. Shikamaru pareció desconcertado, reflexionando sobre mi explicación. Yo, tengo personas en las que confío. Mi viejo, mi familia, Choji, pero yo, entiendo lo que quieres decir. Miró al suelo durante un rato antes de volver a mirarme. Esta vez, pude ver que había considerado lo que acabo de decir y llegó a una especie de comprensión en su mente. Con algo de arrepentimiento y culpa, Shikamaru se disculpó conmigo. Perdón por todo eso. Supongo que fui más protector con Choji de lo que pensaba. No puedo estar seguro de nada todavía, pero aceptaré tu oferta de seguir observándote antes de sacar muchas conclusiones. No todo terminó tan bien como quería, pero supongo que quedé satisfecho con el compromiso. Puedes mirar todo lo que quieras. Pero ten cuidado de no enamorarte de mí, Shika-chan. Bromeé. Nara se atragantó, realmente eres problemática. Si cambio de opinión, definitivamente eres muy sospechosa. Respondió en tono de broma. Me reí un poco pero endurecí mi mirada. Bromas aparte, lo que es sospechoso son los moretones en los brazos de Kaori. Tiene que estar pasando algo raro y tengo la intención de descubrir qué. Él se dio cuenta de mi seriedad y asintió con la cabeza. Estoy de acuerdo. Déjame saber lo que dice cuando termines de hablar con ella. Incliné ligeramente la cabeza en fingida confusión. Oh, ¿no es demasiado problemático para ti entrometerte? Shikamaru hizo una mueca y miró hacia otro lado. Normalmente estaría de acuerdo. Pero de ninguna manera esos moretones vinieron del entrenamiento. Y he notado que ella también se ha saltado algunas comidas, por alguna razón. Puedes decir que ella también es una amiga, así que sería más problemático si lo ignoro y pasa algo peor. Bueno, entonces te lo agradezco en nombre de Kaori. Ella estaría feliz de saber que tienes en ti una amiga tan preocupada. Tú. No hagas nada tan problemático, solo tengo curiosidad. Eso es todo. Me reí entre dientes. Ja, lo sé. No te preocupes, tu secreto está a salvo conmigo. Y no te preocupes demasiado por este asunto. Si no es tan grave como imaginamos, lo solucionaré yo mismo. Bien. Solo avísame si necesitas ayuda. Golpeé su hombro de manera amistosa mientras sonreía. Wow, Shika-chan tiene corazón después de todo. Urg, detente, me harás vomitar. Voy adelante. Nos vemos. ¿Eh? Shika-chan, pensé que éramos amigos. Espera. Esperé a Kaori en la puerta de la academia después de que terminó la clase. En realidad, solo había una manera de entrar o salir, y corrí hasta aquí tan pronto como el instructor nos despidió. Justo después de compartir una mirada de complicidad con Shikamaru antes de salir, así que no habría manera de que la extrañara. Mientras la multitud de estudiantes salía lentamente de la academia, descubrí a quien había estado esperando. Su cabello castaño casi se silenciaba entre el resto de otros niños igualmente morenos mientras caminaba mirando al suelo, abatida por razones aún desconocidas. Casi la llamé cuando la vi girar en otra dirección, donde alguien familiar se acercó a ella. Saeki Naoki, ese panca quien pateé el trasero por intentar extorsionarme.
¿Cómo conoció Kaori a ese aspirante a matón? Pero por el evidente terror en sus ojos cuando vio al chico, era evidente que no había amor entre ellos. Naoki se acercó a la chica antes de pasar su brazo alrededor de su cuello, su físico más alto parecía sobresalir sobre su propio y frágil cuerpo. El acto podría haber sido malinterpretado como un trato amistoso y rudo si no fuera por la amenaza en sus ojos, mientras le susurraba algo y las lágrimas que amenazaban con derramarse de los de ella. Las piezas del rompecabezas encajaron en su lugar e instantáneamente reconstruí el llamado misterio. Ese mocoso asqueroso debe haber decidido apuntar a Kaori en lugar de a mí después de que yo les entregué sus traseros. Al ver que no podían obtener lo que querían de mí, fueron tras ella ya que era un objetivo más fácil. ¿Pero por qué no acudió a mí en primer lugar? Los niños son jodidamente tontos. El embrión de un plan empezó a formarse en mi cabeza. Sería fácil confrontarlos a ambos aquí y ahora, pero ¿fue suficiente? Simplemente evitar que atacaran a Kaori esta vez era simple, pero ¿cuánto duraría la amenaza sin la violencia física ejercida sobre ellos que realmente serviría como un elemento disuasivo eficaz? Golpearlos aquí en los terrenos de la academia sin provocación solo significaría que me castigarían por buscar pelea sin razón aparente. Incluso si revelaba sus hechos a los instructores, no tenía pruebas que respaldaran mis afirmaciones. Entonces, ¿qué pasaría si Kaori diera su propio testimonio? La parte contraria simplemente afirmaría que estaba mintiendo para protegerme. Los moretones que tenía también podrían explicarse como accidentes de entrenamiento o, peor aún, como algo que yo mismo le infligí. No, sin más pruebas y evidencia suficiente, probablemente quedarían libres mientras que yo sería el que sería castigado por iniciar la pelea en primer lugar. Tuve que pillarlos con las manos en la masa para que mis afirmaciones fueran tomadas en serio y con un testigo relativamente objetivo cuyo testimonio pudiera considerarse más creíble. Además, también tuve que considerar los objetivos ocultos de la misión. Descubrir lo sucedido y ayudarla eran solo los objetivos principales. Había otros 4 objetivos ocultos que quería cumplir antes de completar la misión. Si iba a ayudar a Kaori, entonces también podría maximizar los beneficios que podría recibir de la misión al mismo tiempo. Me escondí cuando los vi acercarse a la puerta. No me habían visto todavía ya que Kaori todavía estaba mirando sus pies mientras Naoki miraba siniestramente a la chica oprimida mientras mantenía su brazo alrededor de su cuello. Mis ojos recorrieron el campus. Instructores Chunin. Dentro de los edificios tomaría demasiado tiempo entrar, convencerlos del complot y persuadirlos para que me siguieran. Los 2 ya se habrían ido cuando regresé con un instructor. Y si bien la probabilidad de que el instructor en cuestión me creyera era posiblemente alta, no quería correr el riesgo y perderlo, lo que podría hacer que fallara la misión. Entonces vi a Shikamaru a cierta distancia, todavía merodeando por el edificio de la academia. Sospecho que estaba esperando que le diera una actualización sobre la situación. Vi que estaba hablando con otros miembros del clan, Shino y Hinata. Perfecto. Me escabullí hacia los 3 sin dejar de vigilar a Kaori y Naoki, asegurándome de mantenerlos a la vista, antes de dejarme caer del árbol sobre los 3 miembros del clan, lo que los sobresaltó un poco, pero logré silenciarlos. Sus jadeos de sorpresa con un silencio y un dedo en mis labios. Shinji, ¿qué estás? ¿Ya hablaste con ella? Shikamaru comenzó pero lo agarré por el hombro y les indiqué a los otros 2 que nos siguieran detrás del árbol. Parecían confundidos pero también intrigados por lo que estaba sucediendo. Una vez que estuvimos a salvo detrás del árbol, me volví hacia Shikamaru, he descubierto lo que está pasando. ¿Qué tan bueno es tu sigilo? Decente, supongo. ¿A qué te refieres? ¿Vas a explicar algo? El heredero de Nara gruñó, tratando de discernir las respuestas en mi expresión. Estoy de acuerdo, Ikari-san. También me gustaría saber qué está pasando, dijo estoicamente Shino, con las manos en el bolsillo de su chaqueta. Mientras que Hinata estaba observando en silencio el intercambio, pero curiosamente también se inclinaba hacia adelante. No tengo mucho tiempo. Si ustedes tienen confianza en escabullirse y confían en mí, entonces sigan mi ejemplo. Les explicaré todo en el camino. Los 3 compartieron una mirada vacilante, inseguros de lo que estaba pasando, pero afortunadamente estábamos lo suficientemente familiarizados como para que aceptaran vacilantes mi propuesta. Les agradecí su confianza y subí sigilosamente al árbol que ocultaba nuestras figuras del dúo.
Podría haber realizado el ejercicio de caminar sobre los árboles en lugar de trepar con las manos y los pies, pero no veía sentido en revelar el alcance de mis experimentos con el chakra, al menos por ahora. Shino, Hinata y Shikamaru nuevamente compartieron otra mirada vacilante, pero juntos decidieron seguir adelante con el plan. ¿Ves a ese tipo con Kaori?, dije mientras nos sentábamos en la rama del árbol, que era sorprendentemente lo suficientemente sólida como para soportar nuestro peso colectivo, mientras estábamos escondidos en la sombra que nos brindaba el follaje. ¿Sí?, reconoció Shikamaru, entrecerrando los ojos ante el dúo distante. Shino y Hinata también asintieron. Me volví hacia ellos y fruncí el ceño. Ese tipo es un estudiante de tercer año llamado Saeki Naoki. Es un aspirante a matón. Hace un tiempo, él y sus amigos me habían tendido una emboscada. Shikamaru y Hinata retrocedieron en estado de shock, desconcertados por la impactante revelación, mientras que Shino simplemente levantó una ceja al reconocer imperturbable la noticia. Algo así pasó. ¿Por qué no escuchamos nada al respecto?, cuestionó el genio perezoso, esta vez mirando a Naoki con una perspectiva diferente. Sí, escucharon que yo era huérfano y que recibíamos una cantidad decente de subsidio de la aldea cada mes. Así que me amenazaron y me exigieron que les diera el 90% de lo que recibiría de ahora en adelante. Hinata, que estaba absorta en mi historia, preguntó: ¿entonces qué pasó después? Me volví, mirando con el ceño fruncido a Kaori y Naoki, que comenzaban a salir por la puerta de la academia antes de indicarles que me siguieran. Mientras maniobramos sigilosamente por los terrenos de la academia, mientras nos manteníamos fuera de la vista del dúo, continué mi historia. Eran 5, así que tuve que ser astuto. Fingí aceptar sus demandas, pero una vez que estuve dentro del alcance los sorprendí con algunos ataques furtivos rápidos. Pude derrotar instantáneamente a 3 de los más grandes amenazas y los 2 últimos restantes ya estaban terriblemente asustados y ya no eran rivales para mí. Ikari-san, ¿por qué no les dijiste a los instructores lo que había sucedido? Esos rufianes habrían sido castigados apropiadamente por sus acciones. Shino preguntó mientras seguía mi ejemplo. No tenía ninguna prueba de su plan. Simplemente habrían sido afirmaciones sin fundamento por mi parte, y podría haber sido yo quien se metió en problemas ya que ellos fueron los que resultaron heridos mientras ni siquiera me tocaban. Respondí. Es por eso que ustedes 3 están aquí conmigo ahora. Ustedes serán mis testigos cuando atrapemos a esos bastardos con las manos en la masa. Entiendo, Ikari-san. Fue prudente que no saltara solo. Shino asintió con la cabeza. Sí, buen plan, Shinji. Te respaldamos. Yo también. No dejaremos que Kaori-chan salga lastimada. Me volví agradecido, gracias chicos. Hinata, si los perdemos de vista, puede que tenga que molestarte para que uses tu Byakugan para encontrarlos. Shino, también puedes usar tu Kikaichu para seguirles la pista. Jaja. Ya lo hice, Ikari-san. Mis Kikaichu han estado ahí desde el momento en que empezaste a contarnos tu historia. Bien hecho, Shino. Volví a mirar a Shikamaru por un momento. ¿Qué opinas del plan, Shikamaru? Nara, que vio una inusual mirada aserada y el ceño fruncido, asintió. Me parece bien. Tenemos 2 de los 3 mejores rastreadores de nuestra clase con nosotros. No debería ser un problema seguirlos mientras no nos vean. Bien. Los seguimos a través de 3 ramas, tejados y otros puntos estratégicos que nos permitieron mantener la vigilancia sin que nuestros objetivos lo supieran. Todo el tiempo Naoki tuvo su brazo fuertemente alrededor del cuello de Kaori, como si la mantuviera cautiva y le impidiera salir corriendo, mientras que la chica simplemente parecía aterrorizada. Por mucho que siempre me había dicho a mí mismo que ella me importaba poco, ver a Kaori ahora al borde de las lágrimas me enfureció como nunca antes. No pasó mucho tiempo para que el dúo entrara en un callejón, y cuando logramos posicionarnos sigilosamente en la pared del callejón sobre ellos, pudimos escanear el área. Además de Naoki y Kaori, también estaban los otros 4 estudiantes, que le habían tendido una emboscada, así como 2 más, para un total de 7 excluyendo a Kaori. Rápidamente usé observar con ellos y vi que ambos eran de nivel 10, similar al Grandullón Tetsuo. Entonces, en el grupo debajo de nosotros había 2 de nivel 8, 2 de nivel 9 y 3 de nivel 10. Hinata casi jadeó de sorpresa cuando Naoki soltó a Kaori y la arrojó al suelo. Apenas logré taparle la boca con la palma de la mano mientras le indicaba que se quedara callada. Ella se sonrojó ante el contacto repentino pero asintió con la cabeza. Shikamaru estaba mirando a Naoki, pero se abstuvo de actuar porque entendía la necesidad de discreción y la necesidad de atraparlos con las manos en la masa.
Lo que desafortunadamente significaba que Kaori podría necesitar aguantar un poco más antes de poder intervenir. ¿Has estado hablando con alguien sobre esto?, preguntó uno de los chicos, que ahora rodeaba a Kaori, mientras golpeaba su palma en un esfuerzo por parecer amenazador. El gesto pareció suficientemente efectivo y ella se estremeció ligeramente en respuesta. No se lo he dicho a nadie. El mismo chico entrecerró los ojos, luciendo dudoso. ¿Estás seguro? ¿Ni siquiera una pista? No, realmente no lo he hecho. Naoki se rió frente a ella. Sí, será mejor que no lo hayas hecho, si no, sabes lo que le pasaría a tu querido pequeño Shinji-kun, ¿verdad? El resto de los chicos se rieron de eso mientras Kaori simplemente lloraba aún más. Espera, no he dicho una palabra. Así que, por favor. Shinji-kun no. Yo, te conseguiré más dinero. Arriba en las paredes, mis compañeros me miraron brevemente mientras apretaba la mandíbula y los nudillos se blanqueaban ante las palabras del pequeño punk. Así era como la mantenían en silencio. Maldita sea Kaori, tal vez debería haber publicitado un poco más mis verdaderas habilidades, incluso si fuera solo para ella. ¿Oh, sí? ¿Cuándo es eso? Ya nos hemos quedado sin el cambio que nos diste antes. Naoki continuó, una expresión de placer sádico juvenil creciendo en su rostro. Y yo, no tengo más ahora, si pudieras esperar un mes, suplicó Kaori, vaciando sus bolsillos para mostrar su honestidad. Un mes. Naoki avanzó y agarró el cuello de Kaori, recordando lo que le había hecho hace unas semanas. ¿Este mocoso realmente está pidiendo una paliza, eh? Las lágrimas brotaron de sus ojos. Ya tomaste la mayor parte de lo que obtuve este mes. Solo me quedan 2000 ryo, y todavía los necesito para comprar comida. ¿Entonces estás diciendo que tienes 2000 encima ahora mismo? Entonces entrégalos. Pero, entonces no tendré suficiente para... No me importa. Dámelo. O si no. Naoki levantó su puño, el acto hizo que Kaori se estremeciera y retrocediera con los ojos cerrados, anticipando el dolor. Oí Naoki, si ella no lo tiene entonces, Tetsuo, vacilante, dio un paso adelante y habló, tratando de aplacar a su amigo. Cállate Tetsuo. Naoki le señaló con un dedo acusatorio. No olvides que estamos haciendo esto por ti. ¿Por qué una huérfana como ella debería merecer tanto dinero de la aldea, eh? Nosotros también deberíamos conseguir algo. Es justo. Lo sé, pero, el chico fornido volvió a intentar razonar con el chico. Mira, ella sabe que no debe decírselo a nadie. Y recuerda, mi Aniki nos dio el visto bueno en esto. Así que él nos respalda, ¿verdad? Pero, suficiente. Puedes marcharte si quieres, pero no recibirás ni un solo ryo una vez que te vayas. Naoki amenazó. Con ese ultimátum, Tetsuo solo pudo tragarse a su oposición y mirar hacia abajo avergonzado. Satisfecho con su cumplimiento, Naoki continuó su tiranía sobre la chica que sollozaba en el suelo. ¿Ves? A nadie le importas, así que mejor desembolsar la masa ahora mismo. Soltó a Kaori y rebuscó en sus bolsillos, sacando una billetera rosa pálido. En su interior, solo había un billete de 1000 ryo. Naoki lo sacó y frunció el ceño. ¿Solo 1000? No me importa si tienes que mendigar, pedir prestado o robar. A partir de la próxima semana, cada vez que te pidamos tu dinero, será mejor que tengas algo para nosotros. Hinata ahogó un grito ahogado. Kaori-chan. A mi lado, Shikamaru susurró haciendo una mueca. Esa es evidencia suficiente, ¿no es así, Shinji? Negué con la cabeza. Hasta ahora solo habíamos sido testigos de extorsiones y únicamente mediante amenazas. Desafortunadamente para Kaori, si realmente queríamos atraparlos, tenía que haber alguna muestra de violencia. De lo contrario, los instructores simplemente lo atribuirían a acoso y podrían salir airosos del asunto. Kaori agarró el tobillo de Naoki. Espera. Por favor. Necesito eso o no tendré suficiente para... El líder de la escoria delincuente la interrumpió con una fuerte patada en el estómago que dejó sin aire el pecho de la niña. Abrí mucho los ojos. Eso fue todo, obtuvimos todo lo que necesitábamos. Compartí una mirada con mis compañeros, todas sus miradas también se congelaron brevemente en estado de shock por la repentina crueldad antes de endurecerse en disposición. Incluso el gentil Hyuga parecía indignado y preparado para darle un castigo bien merecido. Levanté 3 dedos a modo de cuenta atrás. 3. Les señalé en silencio nuestros respectivos objetivos con la otra mano. Shino consiguió a Tetsuo, Hinata y Shikamaru obtuvieron 2 de nivel 9, mientras que yo tenía el ojo puesto en los otros 2 de nivel 10. 2. Naoki iba a dar otra patada. Tensamos nuestros cuerpos en preparación. 1.
Tomé la iniciativa y salté mientras el resto me seguía. Lancé una devastadora patada con hacha reforzada con Power Strike en el hombro de mi objetivo, lo que hizo que el chico inmediatamente gritara y se desplomara de dolor. Esta vez no tenía lugar para la piedad. Shino había aterrizado en el lado izquierdo de Tetsuo, atrapando al único matón que mostró alguna pizca de vacilación con un feroz puñetazo en la mandíbula. El Aburame rápidamente siguió con un rápido gancho al cuerpo del tipo grande y luego una patada baja a la pantorrilla para hacer que Tetsuo cayera de rodillas. Hinata se colocó suave y silenciosamente detrás de su objetivo, antes de activar su Byakugan con un grito audible. Si bien el sonido había asustado al matón, ella fue lo suficientemente rápida como para aplastar rápidamente sus palmas en su espalda. Una vez que terminó, el niño cayó de bruces. Shikamaru en realidad había aterrizado de rodillas sobre los hombros de su objetivo mientras se inclinaba hacia adelante. El peso y el impacto repentinos, así como el impulso de Shikamaru, causaron que el matón se tambaleara hacia adelante abruptamente, lo que lo llevó a caer hacia adelante. Sin embargo, mientras caía, el heredero de Nara pudo colocarse boca arriba y estrangularlo por detrás. Aunque el matón pudo evitar caer con los brazos, no pudo hacer nada ante el estrangulamiento de Shikamaru. Dado que nuestros oponentes estaban bastante cerca, fue bastante fácil atacarlos mientras todavía estaban tomados por sorpresa. Aprovechando su sorpresa, salté hacia el último estudiante de nivel 10, que ya había echado un brazo hacia atrás. Lancé mi puño al rostro estupefacto del estudiante, y otro por si acaso para derribarlo definitivamente, ambos golpes potenciados con Power Strike. Mirando hacia atrás, vi a Shino y Hinata yendo por el penúltimo estudiante que aún estaba en pie mientras Shikamaru asfixiaba lenta pero seguramente a su oponente. Confiando en que ellos se las arreglarían solos, recurrí a la amenaza final. Saeki Naoki. Kuke, el chico en cuestión miró a su alrededor ante la repentina emboscada y vio a sus camaradas caer uno por uno antes de posar sus ojos en mi rostro amenazador. Ya la cagaste, Saeki Naoki. Oh, mierda, espera, no te acerques más. Naoki logró levantar a Kaori del suelo y enganchó su brazo alrededor de sus hombros frente a él como un escudo humano antes de que pudiera hacer mi movimiento. Justo cuando estaba a punto de atacar al tonto, de alguna manera sacó un kunai letal, afilado y completamente funcional, de la bolsa en la parte posterior de su cintura. Hice una pausa. Temblorosamente me apuntó con el arma antes de hacer un gesto hacia Kaori, aléjate o la chica lo conseguirá. Miré con furia al chico, resistiendo el impulso de poner los ojos en blanco. ¿Qué tan jodidamente cliché se iba a volver esto? Sé que esto puede ser difícil para ti, pero realmente haz lo mejor que puedas. No seas estúpido. Somos 4 aquí y solo queda uno. ¿Qué vas a hacer, matarla? ¿Eres jodidamente retrasado? Déjala ir antes de que esto empeore para ti. De ninguna manera. Sé que me vas a dar una paliza si la dejo ir. La desesperación en su voz era palpable. Y la desesperación era peligrosa. Podría ser demasiado estúpido para entender la posición en la que se encuentra ahora y podría cortar accidentalmente una arteria en el cuello de Kaori a juzgar por su agarre tembloroso sobre el kunai. La chica que tenía en sus manos se quedó boquiabierta ante mi repentina aparición, SH Shinji-kun. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Relajé mi mirada y la miré mientras le daba una sonrisa tranquilizadora, salvando tu trasero, ¿qué más sería? Kaori contuvo un grito, pero, ¿cómo? ¿Cuándo? Podemos hablar más tarde, por ahora, Saeki Naoki, simplemente deja el kunai y consideraré no patearte el trasero demasiado fuerte. En este punto, Hinata y Shino ya se habían ocupado de su objetivo mientras el oponente de Shikamaru yacía inconsciente en el suelo. Los tres se unieron a mi lado. Naoki parecía vacilante cuando los demás se unieron a mí, pero consolidó su agarre en el arma, de ninguna manera. Ustedes 4, piérdanse. Shikamaru sacudió la cabeza, qué molesto. Oye, ¿no puedes ver en qué tipo de situación te encuentras? No estás en posición de negociar en este momento. Sí. Es bastante ilógico que sigas siendo tan obstinado. Ríndete y haremos saber a las autoridades tu cooperación. Añadió Shino. ¿Ese sí? Naoki tartamudeó pero apuntó la punta de su kunai al cuello de Kaori, ¿cómo es esto como moneda de cambio? Minii-san me lo dijo antes, cuando algo parece insuperable, solo tengo que encontrar una manera de evitarlo. Suspiré profundamente ante su estupidez, ajá, ¿y qué vas a hacer si los 4 vamos hacia ti? ¿Cortarle el cuello? ¿Apuñalarla por la espalda? ¿Y luego qué? ¿De alguna manera escapar de la persecución de Shino y Hinata, miembros de los mejores clanes de rastreo de Konoha?
y luego de alguna manera salir corriendo de la aldea. Posiblemente evitando las patrullas de los shinobi de Konoha, que, viviendo solo en el desierto, rezándole a Kami que finalmente no te encuentren. Arrestado, juzgado y luego ejecutado sumariamente por asesinato. ¿Es eso? ¿Eh? Sí, yo creo que haré exactamente eso. Gemí aún más fuerte. Este era el problema cuando se trataba de idiotas, nunca sabían cuándo reducir las pérdidas. ¿Cómo lo llamaron? ¿La falacia del costo hundido? ¿Por un centavo, por una libra? ¿Cierto sabes lo que pienso? Dije mientras daba un paso hacia él. Para. No te acerques más. Naoki gritó angustiado, el temblor en su voz delataba la fachada de valentía que estaba presentando. Oye, Shinji. Shikamaru me gritó, preocupado de que el chico hiciera algo tonto. Levanté una mano hacia él, indicándole que confiara en mí, y continué caminando tranquilamente hacia Naoki. Creo que eres un cobarde diminuto que no tiene las agallas para hacer nada. Con cada palabra daba un paso más y al final de la frase, estaba a solo un brazo de distancia de ellos. Para. Lo digo en serio. ¿O si no? Dando una sonrisa de confianza y preguntó, ¿o si no qué? ¿HMM? Oh, tus padres estarían tan decepcionados de ti. ¿Y qué dijiste antes? ¿Tuviste el apoyo de tu hermano mayor Genin para esto? Bueno, entonces puedes estar seguro de que lo estará. Arrestado también, acusado de ayudar e instigar a un criminal. ¿O sería conspiración criminal? De cualquier manera, dado que él sabía de todo el asunto y no trató de detenerte, no hay manera de que no le quiten su licencia Shinobi. Entonces, ¿a quién crees que va a culpar, HM? A mí. O a ti, el hermano pequeño criminal que arruinó su carrera, trayendo vergüenza y deshonra a tu familia. La resolución de Naoki flaqueó. Su boca se secó al no encontrar palabras para contrarrestar mi punto. Mientras miraba hacia abajo, momentáneamente distraído por los pensamientos que pasaban por su mente, rápidamente me acerqué y agarré su muñeca que sostenía el kunai. Ignorando su grito de sorpresa, le quité el cuchillo de las manos y lo dejé caer al suelo, antes de quitar a Kaori de su otro brazo. Le confié la seguridad de mis compañeros y volví mi atención a Naoki. Una vez que estuvo libre y fuera de cualquier peligro, mi cara se torció con ira impía y le estrellé un puño reforzado Power Strike en su carita de comadreja e intrigante. El niño retrocedió de dolor, un diente visiblemente saliendo de su boca ensangrentada, pero aún no había terminado con él. Con el brazo todavía en mi agarre, levanté el puño una vez más y lo golpeé de nuevo. Justo cuando estaba a punto de aterrizar otro, sentí que alguien me cogía por debajo de los brazos y me tiraba hacia atrás. Oye, ya es suficiente, Shinji. Vas a matarlo. Mirando hacia atrás, reconocí a Shikamaru e incluso a Shino que me detenía. Estuve tentado de quitármelos de encima y golpear al bastardo unas cuantas veces más, pero enfrié mi cabeza y dejé que mi lado lógico tomara el control. Incluso si le rompiera la cara aquí y ahora, solo complicaría aún más las cosas. El bastardo ya había perdido toda voluntad de resistir y estaba chillando mientras se agarraba la nariz rota. Me solté de su agarre y sentí mientras respiraba pesadamente, la tensión abandonaba mi cuerpo. Bien. Estoy bien. Gracias, chicos. Volví a nuestro objetivo principal por estar aquí en primer lugar, y la vi sosteniendo a Hinata mientras sollozaba, después de haber visto mi brutal golpe a su torturador. Inmediatamente me acerqué a ella. ¿Estás bien, Kaori? El rostro lloroso de Kaori se arrugó aún más, mientras aún más lágrimas y mocos fluían. Shinji-kun. Shinji-kun. Se separó de Hinata y voló hacia mí, enterrando su cabeza en mi pecho mientras gritaba algo ininteligiblemente. Ah, se le están manchando los mocos y las lágrimas por toda mi camisa nueva. La miré y le di unas palmaditas en la espalda con torpeza. Ya está. Ahora todo está bien. Estás a salvo. Ella volvió a mirarme y vi un hilo de moco de su nariz pegado a mi camisa. Bruto. Estaba tan asustado. Dijeron, ¡guau! Solo pude sacudir la cabeza ante el desastre de sollozos antes de contemplar la escena a mi alrededor. 7 de los matones estudiantes de la academia estaban todos tirados en varias posiciones en el suelo, aunque algunos de ellos luchaban por sentarse. Me volví hacia Shikamaru y los demás. ¿Y ahora qué? Shikamaru se frotó la nuca y suspiró. Esto es más que problemático, por ahora, supongo que podemos dejarlos aquí. ¿Y si se escaparan? Hinata preguntó vacilante. Como lo que Ikari-san dijo antes. A menos que estén preparados para abandonar la aldea y convertirse en un fugitivo buscado, no hay ningún lugar al que puedan huir. Respondió Shino. Asentí con la cabeza, exactamente.
Ahora mismo, primero debemos darle a Kaori algo de atención médica, que le revisen las heridas. Luego, el resto de nosotros vamos a informar a los instructores de la academia lo que acaba de pasar y lo que le han estado haciendo a Kaori. Después de recibir su consenso, menos Kaori que todavía estaba sollozando en mi camisa, no pude evitar elogiar nuestro trabajo. Eso fue una operación sin problemas, muchachos. Hacemos un equipo bastante decente, ¿eh? Tengo que estar de acuerdo, Ikari-san. Shino se ajustó las gafas con un dedo. Nuestro trabajo en equipo fue satisfactorio y la ejecución del plan fue perfecta. Eres un tipo aterrador, Shinji. Pensé que ese niño estaba a punto de cagarse por un momento. Añadió Shikamaru, contento de que la parte difícil hubiera terminado. No hice mucho, pero Shinji-kun, Shino-kun y Shikamaru-kun fueron increíbles. Hinata intervino tímidamente. No te quedes corto, Hinata. Tú también lo hiciste muy bien. Te vi allí, tu técnica de puño suave está mejorando. Y tu Byakugan nos habría ayudado a localizarlos si los hubiéramos perdido en algún momento. Sonreí y le mostré un pulgar hacia arriba. La chica tímida se sonrojó mucho ante el elogio inesperado y de repente encontró sus dedos realmente interesantes. Escuché un gemido ahogado y de desaprobación proveniente de mi camisa donde Kaori había enterrado su rostro antes de encogerse de hombros mientras regresábamos a la Academia Shinobi. Todo el asunto Kaori se resolvió de manera bastante limpia sin que surgieran sorpresas desagradables o inesperadas. Después de que me quedé con Kaori después de que la llevamos al hospital, ella se negó a dejarla sola allí, mientras los otros tres fueron a buscar a Iruka a la academia. Una vez que nos quedamos solos, me senté a explicar lo que había sucedido desde mi perspectiva. Ver sus moretones, saltarse el almuerzo, su reacción a la palabra Oligan, ver a Naoki abrazarla amenazadoramente, decidir seguirlos con tres otros como testigos, y finalmente intervenir cuando vimos que la golpeaban. Aunque estaba avergonzada de que nosotros cuatro, o más específicamente yo, la viéramos en tal estado, Kaori estaba agradecida y se disculpó por tener que intervenir para rescatarla. Explicó que aunque inicialmente opuso cierta resistencia a sus demandas, una vez que los matones amenazaron con lastimarme, ella cedió a su extorsión. Por supuesto, se sintió tonta por todo el asunto después de enterarse de que yo solo les había dado la vuelta y derrotado a 5 de los matones por mi cuenta. Detuve su autodesprecio e incluso me disculpé, ya que habían decidido meterse con ella solo porque, en primer lugar, los rechacé. Kaori me aseguró que no solo no me culpaba por todo el asunto, sino que la chica estaba realmente deslumbrada por mi heroísmo. Dijo claramente que su gratitud era inconmensurable y que pensaría en una manera de pagarme de alguna manera. Pensé que sus afirmaciones eran exageradas ya que yo no fui el único que participó en la misión. Además, solo había empezado a investigar el problema debido a una alerta de misión, pero no iba a decirle eso. Pero todavía me sentí alentado, aunque un poco cauteloso, por su proclamación. Fue entonces cuando llegó Iruka con los otros 3 estudiantes a cuestas, después de lo cual describí todo el incidente en detalle. Al principio, el Chunin se mostró algo escéptico sobre nuestras afirmaciones sobre el pequeño negocio de extorsión o robo del que estábamos hablando, hasta que le pedí a Kaori que se levantara las mangas y la parte inferior de su camisa para revelar los feos moretones que había dejado el matones. Una vez que Iruka vio sus heridas, empezó a tomar nuestra historia mucho más en serio. Estaba furioso por el hecho de que tal incidente pudiera haber ocurrido ante las narices de los instructores, pero al mismo tiempo se reservaba su opinión para cuando los acusados pudieran ser reunidos e interrogados adecuadamente. Pero él no sabía que ninguno de nosotros fuéramos mentirosos, así que ya se estaba inclinando a nuestro lado. El instructor también nos sermoneó cuando le contamos cómo habíamos seguido a Naoki y Kaori informando a los instructores, antes de reprendernos abiertamente por involucrar a los matones en una pelea. Cuando le pregunté al hombre qué habría hecho en nuestro lugar, permitirles seguir golpeando a Kaori o intervenir para detenerlos inmediatamente después del primer golpe, comprendió de mala gana nuestras justificaciones para hacerlo. Iruka se fue poco después para traer al director de la Academia Shinobi e informarle sobre lo sucedido, así como para reunir a los extorsionadores acusados para escuchar su versión. Esto no tomó mucho tiempo ya que los matones ya estaban llegando al hospital junto con uno o ambos de sus padres para ser tratados por las heridas que les habíamos causado, especialmente Naoki, quien todavía estaba sufriendo una hemorragia nasal. Entré en una breve pelea a gritos con los niños y sus padres tan pronto como sus hijos me vieron en el hospital.
Pronto se hizo evidente que los estudiantes habían convenientemente omitido todo su negocio de extorsión de sus historias, acusándonos a los 3 estudiantes del clan y a mí de atacarlos de la nada y sin previo aviso. No había manera de que sus padres hubieran creído lo contrario, creyendo que sus hijos eran pequeños bebés dulces e inocentes, así que, naturalmente, no creyeron una palabra de lo que dijimos. Nos acusaron a mí y a Kaori de ser hooligans rebeldes, de falta de modales por tratarlos sin respeto, y atribuyeron nuestro comportamiento a la falta de orientación adecuada por no tener padres que pudieran habernos enseñado lo contrario. Porque, por supuesto, señalarían mi condición de huérfano no como una circunstancia desafortunada, sino como una prueba de mi falta de moral y de carácter. Los padres luego insultaron a Shino, Hinata y Shikamaru, denunciando a sus clanes por criar niños arrogantes y violentos que habían atacado a sus bebés inocentes sin ninguna otra razón que sus tendencias naturales hacia la violencia como resultado de su educación shinobi. Lo que instantáneamente provocó la ira de los diversos shinobis del clan que estaban trabajando o visitando el hospital y habían estado escuchando toda su diatriba. Había miembros del clan Hyuga, quienes debido a su Gekko y Genkai eran excelentes ninjas médicos, que salieron en defensa de su heredera. Había miembros de los clanes Nara y Aburame, que estaban trabajando o visitando el hospital, que defendía de manera similar a sus respectivos herederos del clan. Además de los shinobi de otros clanes que intervinieron para refutar sus afirmaciones, en general estaban disgustados con las insinuaciones de los civiles de que todos los clanes shinobi eran grupos violentos de personas que se consideraban superiores a la población no shinobi de Konoha. Esto resultó en una pelea a gritos entre el lado shinobi y el lado civil donde los padres de los matones involucraron inadvertidamente a más no shinobis en la discusión. Esa fue la escena en la que se encontraron el director de la academia Konoha e Iruka cuando entraron al hospital. El área de recepción clamaba y alborotaba por cada lado condenando al otro. Ellos, junto con el personal del hospital, intentaron valientemente calmar a la multitud, pero fue en vano. La conmoción casi se salió de control hasta que llegó el maldito Okage, quemando su chakra para detener inmediatamente el procedimiento, junto con los jefes de los clanes Hyuga, Nara y Aburame que habían aparecido cuando se les informó que sus hijos estaban involucrados en algún conflicto entre estudiantes. Pronunció un discurso rápido pero autoritario, explicando que le habían dicho que se estaba gestando un intenso conflicto aquí en el hospital, antes de abordar la necesidad de unidad, armonía y otras tonterías similares sobre la voluntad de fuego. Posteriormente despidió por la fuerza a todos los que no fueran pacientes ni empleados del hospital. Luego, el Sandaime reunió a las partes que casi causaron un disturbio total en el hospital de todos los lugares, en una sala de conferencias vacía, es decir, todos los estudiantes y sus padres que habían comenzado todo el desastre en primer lugar. Primero señaló con desaprobación el hecho de que un incidente tan pequeño no debería requerir la participación del líder de la aldea, pero agregó que como ya estaba aquí, bien podría resolver la disputa. Primero escuchó a los padres de los extorsionadores, ya que eran ellos los que hacían el mayor escándalo. En su mayoría narraron una versión alterada de lo que realmente sucedió que retrataba a sus propios hijos como ángeles impecables y a nosotros como pequeños monstruos viciosos, mientras citaban constantemente las heridas de sus hijos como evidencia de su inocencia y nuestra culpa. No sabía si fue una confianza fuera de lugar o una ignorancia lo que los llevó a quejarse en voz alta y condescendientemente con el líder de la aldea. Un hombre que una vez fue aclamado como el dios de Shinobi y luchó no en una, ni en dos, sino en las 3 guerras mundiales Shinobi. Sin embargo, tuve que darle gracias al anciano por ser capaz de escuchar con paciencia y sin juzgar las absolutas tonterías que salían de sus bocas. Incluso los padres de Hinata, Shino y Shikamaru simplemente escuchaban mientras estaban detrás de sus propios hijos en una muestra de apoyo silencioso. Yuga Yashi especialmente tuvo una mano inusual en el hombro de Hinata todo el tiempo, a lo que la chica miró sorprendida antes de sonreír para sí misma ante el gesto. A continuación, se nos dio la oportunidad de presentar nuestro caso. Confiando en mi propia elocuencia y habilidades de oratoria, representé a nuestro grupo al informar nuestros relatos de los eventos, mientras ocasionalmente dejaba que Kaori hablara por sí misma al describir los incidentes antes de que descubriera sus moretones. Al principio estaba vacilante y nerviosa, pero mi reconfortante presencia y la gentil insistencia del Sandaime la ayudaron a terminar su historia.
Los padres civiles habían protestado por su versión de la historia, pero fueron silenciados por el Hokage, que quería que ambas partes tuvieran tiempo ininterrumpido para hablar. Cuando narré los momentos finales de la pelea en la que Naoki atacó con un kunai a su rehén capturado, el estado de ánimo cambió imperceptiblemente. El incidente había pasado de ser un caso infantil de intimidación y robo al equivalente de un delito grave que involucraba asalto agravado con un arma mortal. Como era de esperar, los padres de Naoki se opusieron firmemente a mi versión de los hechos, alegando que su hijo era impecable y que ni siquiera haría daño a una mosca. Pensando en la mirada insidiosa en su rostro mientras pateaba a Kaori, resoplé burlonamente ante su declaración, lo que solo los enfureció aún más. Incluso con el testimonio de Shikamaru, Hinata y Shino, quienes pensé que serían lo suficientemente creíbles como para ser confiables, los padres civiles no se moverían ni un poco de su posición. Incluso el Hokage, el director y nuestro instructor estaban en un punto muerto sobre cómo proceder. Las acusaciones se habían convertido en un caso de él dijo ella dijo, sin pruebas contundentes de las afirmaciones de ninguna de las partes. Eso fue hasta que Shikamaru habló para sugerir que el billete de 1000 ryo que Naoki le había quitado a Kaori aún podría estar en su persona. El niño palideció ante esas palabras y se retiró detrás de la figura protectora de su padre, pero finalmente fue registrado de todos modos. Tontamente, o más bien, como era de esperar, Naoki había olvidado o simplemente había pasado por alto el dinero que le había quitado a Kaori ya que todavía estaba metido en sus bolsillos. He aquí, bajo la mirada severa del Hokage, el billete de 1000 ryo que había sido extraído se presentó de manera incriminatoria y se interrogó a Naoki sobre el origen del billete de ryo. La comadreja tartamudeó, luchando por encontrar una explicación, antes de que su padre intercediera en su favor, insistiendo con optimismo en que él mismo le había dado a su hijo el dinero como asignación. Naoki suspiró visiblemente aliviado, lo cual era sospechoso en sí mismo, hasta que tanto el padre como el hijo palidecieron cuando el Sandai me comentó que era completamente posible invitar a un Yamanaka a investigar la verdad con sus técnicas especiales. Pero no quería llegar a tal extremo, por lo que se podía resolver de forma sencilla. El jefe del clan Hyuga aprovechó la oportunidad para proclamar que sus palabras eran una completa tontería para sorpresa de todos y especialmente de su hija. Cuando se le preguntó el razonamiento detrás de tal declaración, Yashi hizo un gesto y uno de los miembros del clan Hyuga, que había seguido al jefe del clan al hospital, dio un paso adelante. Yashi reveló que desde el incidente Kumo Hyuga hace unos años, Hinata, sin saberlo, ha sido seguida por un destacamento protector compuesto por miembros del clan Hyuga donde quiera que fuera. Ese fue un aspecto de las consecuencias del asunto Hyuga que ni siquiera había considerado ni recordado que el anime alguna vez haya revelado. Pero tenía sentido que, dado el susto que había causado el intento de secuestro, se hubieran colocado más salvaguardas y capas de protección alrededor de Hinata, uno de los dos miembros principales del clan, que actualmente estaban indefensos contra cualquier posible secuestrador. La revelación también significó que toda la extorsión había sido presenciada personalmente por dichos guardaespaldas, quienes primero habían informado al jefe del clan Hyuga de todo el asunto a través de unos auriculares de radio inalámbricos. Luego, Yashi observó lo que estaba sucediendo desde la oficina de su casa con su Byakugan y ordenó a los guardaespaldas que no ayudaran directamente a Hinata de ninguna manera a menos que de alguna manera se encontrara en peligro. Se demostró que la radio inalámbrica es una pieza de tecnología existente en la serie, como se vio durante la misión del equipo 7 para capturar a Tora. No hace falta decir que, a pesar de un testimonio tan condenatorio de un testigo presencial, los civiles aún persistieron en que tal testimonio solo podía interpretarse como un rumor en el mejor de los casos, ya que la evidencia estaría contaminada por las motivaciones inherentes de los guardaespaldas y Hyuga para proteger a su heredera. La acusación enfureció a Yashi, ya que implicaba que él y sus clanes estaban engañando intencionalmente a su Hokage, el líder de Juria de la aldea, con un propósito tan absurdo como encubrir una pequeña disputa infantil entre niños. El líder del clan Hyuga se dirigió al Sandaime, abogando por una refutación rápida en defensa de la confiabilidad de su clan. El Hokage, sin embargo, estaba en una situación difícil. Creyó en el testimonio de Yashi y su clan. Sin embargo, dado que todo el asunto había alcanzado proporciones ridículas antes de su llegada, tenía que ser lo más imparcial posible. Tomar la palabra de un shinobi leal y digno de confianza habría sido la conclusión lógica en cualquier otro procedimiento, pero para este delicado asunto, tenía que observar el código de conducta adecuado según la jurisprudencia legal. A diferencia de lo que puedan creer algunos de sus enemigos, Konoha no era una dictadura.
Tenía la apariencia y estructura de una dictadura militar, pero el Hokage y sus predecesores siempre habían tenido cuidado de no imponer su autoridad de esa manera. Y, en última instancia, incluso el Hokage respondió al daimyo de la Tierra del Fuego. Seguí después de un momento de silencio mientras el Hokage reflexionaba sobre la decisión, señalando que Naoki había mencionado que su hermano mayor estaba al tanto de sus planes, sugiriendo que tal vez podría ser convocado e interrogado. El Hokage lo consideró brevemente antes de aceptar y envió un Anbu para entregar al genin, pacíficamente por supuesto. El padre de Naoki protestó, desafiando la necesidad de involucrar a su otro hijo, un shinobi correcto y honrado de Konoha. Sin embargo, no tenía ninguna base para tomar esta decisión, ya que todos los shinobi que juraron lealtad a Konoha estaban directamente bajo el mando de su líder, que actualmente era el Sandaime Hokage. Incluso un genin recién graduado de 12 años, una vez que aceptó oficialmente el título y juró lealtad a la aldea, fue legalmente emancipado de la autoridad paterna. Lo que significa que los padres de Naoki no tenían voz y voto sobre lo que el Hokage podía o no ordenar a sus leales soldados. Poco después, el agente Anbu regresó con el hermano de Naoki, llamado Naoto como me informó mi observar, luciendo confundido por lo que estaba sucediendo. Su padre se movió para acercar al genin al lado del civil, pero un leve gesto de Sarutobi Hiruzen hizo que Naoto cayera de rodillas en silenciosa obediencia ante el Hokage, para consternación de su familia. Mientras el Sandaime explicaba tranquilamente el incidente de principio a fin con las interpretaciones de ambas partes, el hermano de Naoki se quedó pálido a mitad de la explicación. Palideció aún más una vez que el líder de la aldea llegó al final, refiriéndose a mis acusaciones de que el estudiante de la academia le sacó un cuchillo a Kaori y la mención del niño del potencial conocimiento previo del genin sobre todo el incidente. Tuve que compadecer al pobre niño. A un lado estaba la familia de Naoto, mirándolo con dagas para que mintiera o mantuviera la boca cerrada. Y por el otro estaba el dios de shinobi de Konohagakure, esperando una respuesta honesta de su leal shinobi con una mirada gentil pero autoritaria. Naoto había estado sudando muchísimo, atrapado en un dilema imposible. Se le pedía que eligiera entre su familia y su aldea, su responsabilidad como hermano o su deber para con la aldea. Había reflexionado que era un dilema terriblemente similar a la decisión de Itachi de masacrar a su clan, pero con consecuencias drásticamente diferentes. Sin embargo, al final, la última gota que colmó el vaso fue la reconfortante mano de Hiruzen colocada sobre el hombro del genin, mientras el Hokage le recordaba en voz baja que hiciera lo correcto. Naoto se había derrumbado como un castillo de naipes bajo la mirada benévola del anciano que contradecía su aura de mando. Era una combinación poderosa que había presenciado en los comportamientos carismáticos de muchos líderes mundiales y hombres poderosos en mi vida anterior. Uno que parecía muy eficaz en estas circunstancias. Naoto confesó que había sido él quien inicialmente planteó la idea de que su hermano y sus amigos se metieran con alguien cercano a mí. Confirmó que los 5 habían planeado pero fracasaron en la emboscada por mí, acudiendo amargamente a él en busca de consejo para vengarse. Pero negó conocer el alcance de la crueldad de su hermano, creyendo que solo se trataba de una pelea en el patio de la escuela que se convirtió en rencor, pero en última instancia inofensiva. Naoki cayó de rodillas en estado de shock y desesperación por la aparente traición de su amado hermano, mientras sus padres lloraban por lo que veían como una coerción de mentiras forzadas a Naoto por el Hokage. Sin embargo, al recibir el testimonio, el rostro del Sandaime cambió. De un amable abuelo al rostro dominante de un shinobi veterano de rango S cuestionó a los padres de Naoki que si el testimonio de su propio hijo era insuficiente, entonces ¿qué más lo sería? Independientemente de sus protestas, el Hokage había tomado una decisión. Encontró a los estudiantes culpables de nuestras acusaciones para gran angustia y negación de sus padres. Dado que todavía eran menores de edad a los ojos de la ley, dado que todavía eran estudiantes de la academia y aún no se habían graduado, el castigo más severo que se podía imponer era su expulsión inmediata de la academia shinobi y una posterior prohibición permanente de aprender cualquier shinobi artes en el futuro. En ese momento quise intervenir para agregar que tal castigo ni siquiera era suficiente. Quería exigir al menos algún tipo de compensación, por la experiencia traumática de Kaori y el ataque a mi propia persona. Afortunadamente, no fue necesario, ya que Sandaime multó a los niños y, por extensión, a sus familias, con 100.000 ryo de cada hogar para compensar a Kaori por las lesiones, así como por cualquier angustia psicológica que pudiera causar el incidente, incluida la devolución de los 20.000 ryo. Ya le habían quitado 700.000 ryo.
Además, los padres de Naoki también tuvieron que pagar los gastos médicos incurridos por la estancia de Kaori en el hospital. Los 5 muchachos que me tendieron una emboscada unas semanas antes recibieron una multa adicional de $20,000 por hogar. Todo lo cual sumó más de 700,000 ryo para Kaori y 100,000 para mí. Es comprensible que los civiles se desesperaran por la decisión, especialmente Tetsuo y su familia, ya que ya habían estado luchando financieramente antes. Por un momento pensé en señalar que Tetsuo había sido el único que había mostrado activamente algún indicio de resistencia a la extorsión y violencia ejercida sobre Kaori. Además, es algo digno de elogio que inicialmente hubiera emprendido tales actos solo para ayudar a su familia. Pero decidí que la desgana detrás de su participación no significaba nada si no hacía nada para alterar el resultado. Kaori todavía sufría bajo sus manos, con escrúpulos o sin ellos. El hermano de Naoki, Saeki Naoto, afortunadamente conservó su estatus genin, pero recibió una reprimenda oficial en sus archivos que se conservarán durante los próximos 5 años, lo que comprometería su candidatura para cualquier ascenso en ese periodo de tiempo. Y así concluyó el incidente Kaori. Tras la sentencia final, recibí una ventana emergente de alerta de misión. Misión El secreto de Kaori completada. Investiga el misterio detrás de los moretones de Kaori. Descubra lo que realmente le pasó a Kaori. Ayude a Kaori con su problema oculto. Informe la verdad a las autoridades correspondientes. Oculto. Reúna evidencia de la extorsión. Oculto. Complete la misión solo. X oculto. Completa la misión con compañeros. Recompensas. Más 1000 exp. Oculto, red aumentó significativamente con el pergamino Jutsu de Konohagakure no Sato, oculto Katon. Gokakyu no Jutsu oculto, más 10 puntos. Oculto, más 5 puntos, X. Parecía que habría completado un objetivo oculto de cualquier manera, independientemente de si hubiera trabajado solo o con otros, pero completar la misión con compañeros me dio el doble de puntos de estadísticas gratuitos de los que habría obtenido si hubiera sido un lobo solitario. La agenda del sistema era descaradamente transparente, recompensándome por salvar vidas y trabajar en equipo. Esta maldita cosa me estaba llevando hacia el camino de un protagonista shounen, porque ni siquiera estaba enojado por eso, ya que se alineaba muy bien con mis propios planes. El pergamino Jutsu, como descubrí más tarde en la privacidad del baño de mi departamento, apareció en mi inventario. Afortunadamente, no apareció en una nube de humo delante de todos los presentes, de lo contrario habría sido imposible explicar el fenómeno. Tras la conclusión de la sentencia, las familias civiles junto con sus hijos ahora expulsados abandonaron el hospital y los padres maldijeron a sus hijos por su participación en el descabellado plan de extorsión, que les costó su futuro y más de 100,000 ryo en compensación. Con la evidencia expuesta frente a sus ojos, ya no podían negar la verdad del asunto. Luego, el Hokage nos habló a los 4, Shikamaru, Shino, Hinata y yo. Primero nos felicitó por una maravillosa demostración de lo que nos habían enseñado en la Academia Shinobi, elogiando nuestro coraje y ética por hacer lo correcto al ayudar a nuestro amigo necesitado. Explicó que realmente heredamos la voluntad de fuego al preocuparnos lo suficiente por nuestro amigo como para investigar las peculiaridades del comportamiento de Kaori y actuar según nuestras sospechas. Aunque el Sandai me profesó que no podía aprobar que tomáramos el asunto en nuestras propias manos, todavía entendía la urgencia de nuestras circunstancias que requerían una acción inmediata. Luego admitió que si hubiera estado en nuestro lugar, habría hecho lo mismo. Entonces, incluso si el protocolo determinara que deberíamos ser castigados, aunque sea ligeramente, por nuestros actos, no podía hacerlo en conciencia cuando él mismo habría repetido nuestras acciones sin remordimientos. Después de que nos despidieran, Shikaku Nara tuvo una breve conversación con su hijo antes de llevar a Shikamaru de regreso al recinto de su clan. Pero no antes de que el genio perezoso, o más bien el más joven de los dos genios perezosos, le deseara a Kaori una pronta recuperación y compartiera un puñetazo de celebración conmigo. Shino se despidió de nosotros en silencio y se fue con su padre, Shibuya Burame. La estoica pareja no intercambió palabras mientras salían del hospital. La mayor sorpresa, sin embargo, fue que Yashi elogió abiertamente a Hinata por su fuerza de carácter, su coraje para enfrentarse a enemigos mayores y su dominio del puño suave. Había estado observando el encuentro en tiempo real desde su oficina en el recinto del clan Hyuga, y encontró que la ejecución de Hinata de las técnicas de su clan fue mejor de lo esperado, casi satisfactoria. No era perfecto por decirlo menos, pero su confianza en ella se reavivó. En respuesta, Hinata solo pudo mirar hacia atrás con asombro e incredulidad ante el repentino cambio en su actitud hacia ella.
Resulta que todo lo que Yashi necesitaba era una demostración del alcance del talento innato de Hinata y un recordatorio de su potencial si se le prestaba la atención adecuada. Mientras que Kaori tuvo que permanecer en la sala del hospital durante la noche en observación en caso de que hubiera complicaciones imprevistas en las lesiones que sufrió en su tratamiento. A pesar de que la niña había recibido un pago enorme por la terrible experiencia, con una suma total de 720.000 ryo en compensación, no parecía ni un poco feliz con el resultado. Seguramente estaba contenta de que sus agresores hubieran sido atrapados y castigados apropiadamente, pero el trauma de lo que le había sucedido, especialmente para una niña de 9 años, todavía era abrumador para la niña. Y dado que las únicas personas a las que podía llamar familia éramos la principal cuidadora del orfanato, Rei y yo, tenía pocas personas a quienes abrirle su corazón. El hospital podría tratar las heridas del cuerpo, pero las cicatrices de su corazón permanecerían y se pudrirían si tuviera la oportunidad. Al ver su difícil situación, la aldea organizó para Kaori una serie de sesiones obligatorias de asesoramiento con especialistas para garantizar que no hubiera daños duraderos en su psique y, si los hubiera, ayudarla a regresar a un estado mental saludable. En cuanto a mí, me alegré de que todo hubiera terminado y que Kaori, afortunadamente, hubiera salido relativamente ilesa. Bueno, lo más ilesa posible después de lo que le había sucedido. Daría cualquier cosa por tener la oportunidad de garantizar que el castigo de los culpables fuera un poco más violento, pero por ahora, mientras Kaori no sufra más daño y ella misma no pida violencia, seguiría siendo mi mano también. Unos días después del incidente Kaori, me encontré colándome en un campo de entrenamiento relativamente sin uso cerca de las afueras de la aldea. Era un área cerca del ahora abandonado complejo del clan Uchiha que ahora estaba desolado de cualquier presencia humana que no fuera la de Sasuke. El campo de entrenamiento que había estado ubicado dentro del territorio del clan Uchiha fue demarcado como un área restringida, más por cortesía y respeto por el último Uchiha que por cualquier propósito de burocracia formal. Ahora solo Sasuke entró alguna vez en el área boscosa, y solo en raras ocasiones según mis observaciones. En este momento debería estar practicando algunas katas de taijutsu solo en el dojo de su familia. Si había algo que seguía el chico era un programa de entrenamiento rígido y autoimpuesto alimentado por su sed de fuerza y venganza. Por lo tanto, aproveché su ausencia para adoptar el campo de entrenamiento para mi propio uso. Tenía varias razones detrás de esta decisión. Recientemente, había estado experimentando con las posibilidades de Power Strike. Era una habilidad que se había creado automáticamente al completar una misión y, por lo tanto, nunca tuve que aprender el funcionamiento interno y la manipulación del chakra detrás de los procesos subyacentes de la técnica. Sin embargo, la energía necesaria para impulsar la habilidad no surgió de la nada. Estaba impulsado por mi propia reserva de chakra, como lo demuestra el hecho de que mi CP se reducía cada vez que usaba la habilidad. Solo que cada vez que daba una orden mental, mi chakra se movía automáticamente sin necesidad de que yo maniobrara personalmente la energía para liberarla. Sin embargo, a través del uso repetido, ya sea en duelos simulados con otros estudiantes o perfeccionando la habilidad para subir de nivel por mi cuenta, me familiaricé cada vez más con el movimiento del chakra que se producía cuando activaba la habilidad. Después de algunos intentos, pude replicar lentamente cómo se movía el chakra a través de mis vías de chakra. Llegó al punto en el que ya no necesitaba ni siquiera dar una orden mental y pude formar naturalmente el chakra detrás de un ataque que le dio su resultado devastador. Pude realmente considerar la técnica como mía, en lugar de solo una habilidad que solo podía usar con la ayuda del sistema de jugador. Sin embargo, esto me hizo pensar en los mecanismos fundamentales de Power Strike. La descripción escrita de la habilidad solo decía que en el nivel 5, era capaz de aumentar el daño infligido por mi próximo ataque físico en un 100%. En resumen, podría duplicar el poder detrás de cualquier ataque físico con solo 80 CP, y cuando alcanzara el nivel máximo, triplicaría el poder, una relación eficiencia-coste extrañamente alta. Así que traté de superar los límites de lo que significaba un ataque físico. Hasta ahora había descubierto que cualquier parte del cuerpo, cuando se usaba para un ataque, podía recibir el beneficio. Incluso si fue un movimiento de dedo o un cabezazo. Luego, usar un arma también contaba como ataque físico, aunque el chakra se canalizaba hacia mis brazos en lugar de hacia el arma. Pero eso también significaba que lanzar dicha arma no recibía el efecto de doble daño, solo aumentaba su impulso y velocidad cuando se lanzaba. Y luego, durante una sesión de meditación, tuve un pensamiento.
¿Qué pasa si cuando canalicé el chakra necesario para Power Strike, pero en lugar de usar solo 80 CP de chakra, inyecté el doble o incluso el triple de la cantidad? ¿Eso duplicaría o triplicaría en consecuencia sus efectos? Entonces lo probé. Larga historia corta, no funcionó. El exceso de chakra bombeado en la técnica se disipó en el aire al lanzar un ataque. Conjeturé la posibilidad de que mi control de chakra no fuera suficiente actualmente para multiplicar adecuadamente sus efectos de esa manera. Probablemente fue a través de un método similar que le permitió a Tsunade ejercer la fuerza sobrehumana que mostró. Está bien, no pude multiplicar sus efectos incluso después de usar más chakra. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de liberar el chakra almacenado con un ataque, acumulara la energía en ciertas partes del cuerpo para mantener un flujo constante de chakra para mejorar mi fuerza durante un periodo de tiempo en lugar de solo un efecto único? Nuevamente lo probé. Larga historia corta. Funcionó un poco. Tuve éxito en retener el chakra en mi brazo sin liberar la energía almacenada para mi ataque, pero en lugar de una mejora sostenida de mis capacidades físicas, el chakra acumulado simplemente se estancó inútilmente, esperando a que lo liberara. La fuerza aplicada al chakra acumulado en mi brazo no era diferente a un ataque sin él, a menos que liberara el chakra interno, que solo repetía los efectos de un Power Strike normal. Por lo que nos enseñaron en la Academia Shinobi, así como por fragmentos de información aquí y allá que pude recoger, todos los Shinobi consciente o inconscientemente mejoraron sus capacidades físicas para realizar las hazañas sobrehumanas que estábamos tan acostumbrados a ver. Esa era la razón por la que incluso los estudiantes de la Academia en formación tenían habilidades que superaban a los hombres adultos, permitiéndoles saltar más alto, correr sobre las copas de los árboles sin problemas y también golpear más fuerte. La mejora subconsciente ocurrió naturalmente cuando los shinobi desarrollaron constantemente sus vías de chakra mientras entrenaban desde una edad temprana. La calidad y cantidad del chakra que fluye a través de estas vías aumentaría con un entrenamiento adicional a medida que envejecieran. Por lo tanto, incluso cuando no estaba usando chakra activamente para reforzar mi movimiento, aún podía realizar hazañas mucho mayores que los civiles sin ningún entrenamiento shinobi. Sin embargo, lo que quería era avanzar al siguiente nivel de mejora del chakra, que era enfocar conscientemente el chakra en diferentes partes del cuerpo para reforzar mis músculos, lo que me haría aún más fuerte, más rápido y más resistente de lo habitual. Centrar el chakra en mis piernas y pies me permitiría correr más rápido o saltar más alto, mientras que concentrar el chakra en mis brazos me permitiría golpear más fuerte o bloquear ataques más fuertes sin problemas. Había leído que el desarrollo físico de un cuerpo permitiría tener más chakra que podría concentrar con seguridad dentro de mis extremidades, ya que los músculos mejor entrenados serían más capaces de soportar la energía adicional y la fuerza que ejerce. Era posible que mi físico de 8 años no fuera lo suficientemente fuerte actualmente para mantener el chakra acumulado, pero sin la guía adecuada de un maestro real, no podía estar seguro. Por lo que sabía, podría estar haciéndolo todo mal. Por lo tanto, por ahora tuve que dejar de lado esta experimentación particular con la mejora de chakra hasta que adquiriera más información sobre la técnica. Incluso con mi cuerpo de jugador, todavía quería evitar lastimarme con una experimentación imprudente de chakra que podría arruinar un tenketsu. Hablando de experimentación imprudente de chakra que podría arruinar un tenketsu, también intenté replicar los efectos de un shunshin, la técnica de parpadeo corporal que permitiría al usuario moverse una distancia corta extremadamente rápido hasta el punto en que parecería una teletransportación para el ojo inexperto. En lugar de liberar el chakra acumulado como un ataque, quería liberarlo de mis pies mientras me levantaba del suelo para de alguna manera empujarme hacia adelante rápidamente. Esto me permitiría moverme a gran velocidad usando Power Strike no como un ataque, sino como una técnica de movimiento. La diferencia entre lo que estaba probando y la técnica de movimiento tradicional era que Shunshin se logra canalizando una cantidad absurda de chakra en los músculos de las piernas durante un breve momento para vitalizar temporalmente el cuerpo y moverse a velocidades extremas. Pero solo durante una fracción de segundo, ya que más tiempo se desgarrarían los músculos. Así que una vez más lo probé. Larga historia corta. Ja. Fue un éxito, bebé. Me tomó algunas horas y más de unos pocos huesos magullados como resultado del choque contra el suelo o los árboles, pero de una manera u otra, pude crear una nueva habilidad. Inicialmente, todo lo que hacía era cavar grandes trozos de tierra cada vez que liberaba el chakra a través de las plantas de mis pies.
Después de un tiempo, pude ajustar la circulación del chakra y la velocidad de salida, además de ajustar la cantidad de chakra necesaria sin volar la tierra debajo de mí. Durante algún tiempo, todo lo que logré fue crear una pequeña explosión de chakra entre las suelas de mis sandalias y la tierra debajo, lo que me envió volando en cualquier dirección en la que estuviera mirando en ese momento. Sin embargo, con un poco más de refinamiento de la técnica, pude impulsarme con éxito del suelo en un estallido de velocidad más controlado que antes. Apenas tuve tiempo de celebrar mi primer intento exitoso antes de que apareciera una notificación. A través de acciones repetidas, has creado una nueva habilidad. Se ha agregado Flash Step a tu página de habilidades. A través del entrenamiento continuo, has ganado más un Dex. Paso Flash activo, LBL. 1. CP costo. 100. Cuando se usa, permite movimientos a alta velocidad hasta un alcance de 5 metros. La competencia mejorada en la habilidad aumenta la velocidad y el rango de movimiento. No pude evitar sonreír estúpidamente ante una experimentación exitosa por fin. Inmediatamente probé la nueva habilidad repetidamente, con la esperanza de familiarizarme con ella. Sin embargo, descubrí por las malas que había un efecto secundario no deseado al usar la habilidad varias veces seguidas y sin descanso. Después del quinto o sexto uso consecutivo de Flash Step, que me vio acelerar por el campo de entrenamiento afortunadamente vacío, de repente sentí un dolor insoportable en mi pantorrilla derecha antes de colapsar con un grito ahogado mientras me agarraba la pierna. Menos 782 CB. Duele. El dolor cegador fue todo en lo que pude pensar durante unos segundos mientras yacía en posición fetal en el suelo, agarrándome de mi pierna derecha mientras gritaba dentro de mi camisa. Pero fue solo por unos segundos, cuando un refrescante efecto de limpieza de Gamers Mint aclaró mi cabeza de la distracción. Al poder concentrarme mejor ahora, miré hacia abajo y vi sangre saliendo de los poros de mi pantorrilla. No parecía haber ningún daño externo en la superficie de mi piel, pero el dolor insoportable me decía lo contrario. El daño debió ser interno. No lo sentía como un músculo desgarrado, algo por lo que había pasado antes y que era incomparable a lo que estaba sintiendo ahora. Incluso ahora podía sentir el dolor atravesando mi cuerpo como si alguien estuviera clavando un cuchillo oxidado en mi pierna, retorciendo y destrozando los nervios y los músculos. No era nada parecido a lo que había experimentado antes. Un dolor que difícilmente podría describirse con palabras. Pero afortunadamente, probablemente con la ayuda de Gamers Body, el dolor estaba disminuyendo lentamente, pero todavía palpitaba débilmente, haciendo eco por todo mi cuerpo. Lo cual era extraño, ya que Gamers Body generalmente solo usaba el dolor como una indicación de que había recibido daño, y solo por unos momentos antes de disiparse por completo. Llamé a mi estado para ver qué me estaba pasando. En mi página de estado, vi que actualmente solo tenía un poco más de 1700 HP de mi máximo de 2500, pero ahora, inexplicablemente, estaba en 2100. Al lado de mi barra de HP estaba mi tasa de regeneración de HP actual de 34,5 min. Lo que significaba que me tomaría alrededor de 11 minutos aproximadamente recuperar completamente el HP perdido. Estaba confundido sobre lo que acababa de suceder exactamente hasta que vi que debajo de mis estadísticas, tenía un nuevo efecto de estado músculos rotos. ¿Cómo diablos conseguí eso? Solo estaba practicando mi habilidad recién adquirida cuando abrí mi página de habilidades una vez más para comprobar la habilidad, solo para ver una nueva adición a la descripción de la habilidad que no había estado allí antes. Paso Flash activo, LBL. 1. CP costo. 100. Cuando se usa, permite movimientos a alta velocidad hasta un rango de 5 metros. La competencia mejorada en la habilidad aumenta la velocidad y el rango de movimiento uso consecutivo en el nivel actual de habilidades y estadísticas físicas. Causará una desventaja de estado músculos rotos. Oh, eso es simplemente brillante. Excelente sincronización, sistema. Gracias. Los músculos rotos redujeron permanentemente mi HP máximo en 400, redujeron mi velocidad de movimiento en un 80% y emitirían un dolor punzante hasta que se eliminara la desventaja de estado. Afortunadamente, debería eliminarse después de una buena noche de descanso en la cama, pero hasta entonces me quedaba estancado. Exhalé con frustración. Parece que cualquier entrenamiento físico adicional tendría que posponerse hasta que me recupere por completo. Por la posición del sol pude estimar que faltaba aproximadamente una hora para el anochecer, algo que aprendí a hacer en la Academia Shinobi. Me quedaba algo de tiempo hasta que tuviera que abandonar el campo de entrenamiento, así que bien podría darle un buen uso.
Como el entrenamiento físico había terminado, decidí probar el nuevo jutsu que había recibido como recompensa de la misión El secreto de Kaori, Katon. Gokakyu no Jutsu, la gran técnica de la bola de fuego. Leí el pergamino en la privacidad de mi apartamento y después de un tiempo pude familiarizarme con la mecánica del jutsu. Después de memorizar los sellos manuales necesarios y comprender el movimiento del chakra que guiarían dichos sellos manuales, se creó la habilidad para ello. Lo que era diferente acerca de la nueva habilidad era que no se necesitaba un costo de chakra establecido para la activación de la técnica. En cambio, el tamaño, la fuerza y el alcance de la bola de fuego dependían de la cantidad de chakra bombeado. Y a medida que progresaba el nivel de habilidad, se necesitaría menos chakra para lograr los mismos resultados que antes. Funcionalmente, era bastante simple. Juntar chakra en el cofre y amasarlo, antes de empujarlo hacia la boca y expulsarlo, convirtiéndolo en fuego para exhalar una gran corriente de fuego que se formó en una esfera en llamas. Era una técnica de liberación de fuego de rango C popularizada por el clan Uchiha. Me levanté y me limpié la sangre que se había excretado cuando me rompí los músculos. Pensé que realmente necesitaba experimentar con Flash Step y descubrir sus límites. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo entre usos se consideraría seguro o cuánto tiempo después de 5 usos consecutivos hasta que se actualizara el enfriamiento? Caminé lentamente hacia el lago cercano, cada paso provocaba un dolor agudo en mi pierna derecha, para probar por primera vez el jutsu que había aprendido sin dejar grandes parches de hierba quemada. Era apropiado que probara el jutsu tratado como un rito de paso a la edad adulta para el clan Uchiha por primera vez en un campo de entrenamiento Uchiha. Después de todo, técnicamente era mitad Uchiha. Miré hacia el pequeño lago y percibí el olor a musgo húmedo y los reconfortantes sonidos del bosque. Juntando mis manos, formé los sellos necesarios para guiar el chakra hacia mi pecho y fuera de mi boca. Si tuviera que ser honesto, estaba realmente emocionado por este momento. Sería la primera vez que usaría un jutsu real que solo había visto en la pantalla, y además era la gran técnica de la bola de fuego. Este era definitivamente el romance de todo hombre si hubiera crecido viendo Naruto. Serpiente, carnero, mono, jabalí, caballo, tigre. Katon. Gokakyu no Jutsu. Empujé y expulsé el chakra acumulado fuera de mi boca y exhalé una corriente de llamas de color amarillo anaranjado que se elevaron, formando una gran esfera de fuego que estaba lo suficientemente caliente como para hacer que la superficie del agua chisporroteara y se evaporara. La bola de fuego voló hacia el lago, pero las llamas que sostenían la forma esférica se dispersaron antes de impactar las aguas. Había inyectado un valor estimado de 300 CP de chakra en la técnica, y era evidente que no era suficiente para formar una bola de fuego verdaderamente destructiva. Afortunadamente también, ya que no quería causar gran conmoción aquí en un área restringida. Secándome una gota de sudor, miré con aprecio y dejé que el aire caliente que aún quedaba bañara mi cuerpo. Por alguna razón, realmente sentí la solemnidad de la ocasión. Había realizado la técnica Katon característica del clan Uchiha, pasando por el rito de iniciación del clan. Y ahora podría ser reconocido oficialmente, o al menos extraoficialmente, como un adulto del clan Uchiha. El sentimiento fue realmente extraordinario. Felicidades. Has pasado por el rito de mayoría de edad del clan Uchiha al realizar con éxito su técnica de rito de iniciación por primera vez. Obtuviste el título miembro del clan Uchiha, obtuviste el beneficio afinidad de fuego natural, has desbloqueado la habilidad Sharingan. Espera, ¿qué?